Revisaremos ahora las meninges del cerebro. El cerebro en el interior del cráneo y la médula espinal y en la columna vertebral se encuentran rodeados por tres membranas protectoras denominadas meninges: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre del cerebro se describe convencionalmente como constituida por dos capas, la capa endóstica y la capa meningia. Se encuentran estrechamente unidas a excepción de determinadas líneas en las que se separan para formar los senos venosos. La capa endóstica no es nada más que el periósteo que recubre la superficie interna de los huesos del cráneo. En el agujero magno no se continúa con la dura madre de la médula espinal. Alrededor de los márgenes de todos los orificios del cráneo, esta capa se continúa con el periósteo de la cara externa de los huesos del cráneo. A nivel de las suturas se continúa con los ligamentos suturales. Está adherida más firmemente a los huesos de la base del cráneo. La capa meningia es la dura madre propiamente dicha. Se trata de una membrana fibrosa y fuerte que recubre el cerebro y se continúa a través del agujero magno con la dura madre de la médula espinal. Esta capa emite unas vainas tubulares para los nervios craneales en el punto en el que atraviesan los orificios del cráneo. Fuera del mismo, las vainas se fusionan con el epineuro de los nervios. La capa meningia se prolonga con cuatro tabiques hacia el interior, que dividen la cavidad craneal en espacios que se comunican libremente y que alojan las subdivisiones del cerebro. La función de estos septos es restringir el desplazamiento del cerebro asociado con la aceleración y desaceleración cuando se mueve la cabeza. La hoz del cerebro es una hoja falciforme de dura madre que se sitúa en la línea media entre los dos hemisferios cerebrales. Su extremo anterior es estrecho y está pegado a la cresta frontal interna y a la apófisis cristagalli. Su parte posterior, ancha, se fusiona en la línea media con la superficie superior del tentorio del cerebelo. El seno sagital superior tiene un trayecto en su margen superior fijo. El seno sagital inferior tiene un trayecto en su margen libre cóncavo inferior, mientras que el seno recto tiene un trayecto a lo largo de su inserción a la tienda del cerebelo. El tentorio o tienda del cerebelo es una hoja de dura madre en forma de media luna que forma el techo de la fosa craneal posterior. Recubre la superficie superior del cerebelo y da soporte a los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales. En su borde anterior existe una hendidura, la escotadura del tentorio, para el paso del mesencéfalo, que origina un borde libre interno y uno externo adherido o borde fijo. Este borde fijo se encuentra unido a los procesos clinoides o posteriores, los bordes superiores de los huesos petrosos y a los márgenes de los surcos para los senos transversos sobre el hueso occipital. El borde libre tiene un trayecto hacia sus dos límites, atraviesa el borde fijo y se fija al proceso clinoides anterior de cada lado. En el punto en el que se cruzan los dos bordes, los nervios craneales tercero y cuarto atraviesan para entrar en la pared lateral del seno cavernoso. Cercano a la punta de la porción petrosa del hueso temporal, la capa más baja del tentorio forma un bolsillo por debajo del seno petroso superior para dar lugar al receso para el nervio trigémino y el ganglio trigeminal. La hoz del cerebro y la hoz del cerebelo se encuentran fijadas a la superficie superior e inferior del tentorio respectivamente. El seno recto tiene un trayecto a lo largo de su fijación a la hoz del cerebro, el seno petroso superior a lo largo de su fijación al hueso petroso y el seno transverso a lo largo de su fijación al hueso occipital. La hoz del cerebelo, una pequeña hoja falciforme de dura madre fijada a la cresta occipital interna, se proyecta entre los dos hemisferios cerebelosos. Su margen posterior fijo contiene el seno occipital. El diafragma de la silla es un pliegue circular de la dura madre que forma el techo de la silla turca. Una pequeña apertura en su centro permite el paso del tallo de la hipófisis. La inervación de la dura madre recibe ramas del trigémino, del vago y de los tres primeros nervios raquídeos cervicales, así como ramas del tronco simpático. La dura madre presenta numerosas terminaciones sensitivas sensibles al estiramiento y que son las responsables de la cefalea. La estimulación de las terminaciones sensitivas del nervio trigémino por encima del nivel del tentorio del cerebelo ocasiona dolor irradiado
al área de la piel en el mismo lado de la cabeza. La estimulación de las terminaciones durales por debajo del nivel del tentorio ocasiona dolor irradiado a la parte trasera del cuello y del cuero cabelludo, a lo largo de la distribución del nervio occipital mayor. La irrigación arterial de la dura madre está irrigada por muchas arterias procedentes de las arterias carótida interna, maxilar, faringe ascendente, occipital y vertebral. Desde un punto de vista clínico, la más importante es la arteria meningia media, que puede verse afectada por los traumatismos cranioencefálicos. La arteria meningia media surge de la arteria maxilar en la fosa infratemporal, penetra en la cavidad craneal a través del agujero espinoso y luego se sitúa entre las capas endóstica y meningia de la dura madre. Luego, la arteria tiene un trayecto hacia adelante y lateralmente en un surco sobre la superficie superior de la parte escamosa del hueso temporal. La rama anterior surca profundamente o genera un túnel en el ángulo anteroinferior del hueso parietal y su curso corresponde aproximadamente a la línea de la circunvolución cerebral precentral suprayacente. La rama posterior se incurva hacia atrás y proporciona irrigación a la parte posterior de la dura madre. Las venas meningias se sitúan en la capa endóstica de la dura madre. La vena meningia media sigue las ramas de la arteria meningia media y drena en el plexo venoso pterigoideo o el seno esfenoparietal. Las venas se encuentran lateralmente a las arterias. Los senos venosos de la dura madre Los senos venosos de la cavidad craneal se sitúan entre las capas de la dura madre. Su función principal es recibir sangre desde el cerebro a través de las venas cerebrales y del líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo a través de las vellosidades aracnoideas. La sangre de los senos durales drena finalmente en las venas yugulares internas en el cuello. Los senos durales están tapizados por endotelio y sus paredes son gruesas, pero carecen de tejido muscular. No tienen válvulas. Las venas emisarias, que también carecen de válvulas, conectan los senos venosos durales con las venas diploicas del cráneo y con las venas del cuero cabelludo. El seno sagital superior ocupa el borde fijo de la hoz del cerebro. Empieza anteriormente en el agujero ciego, donde ocasionalmente recibe una vena procedente de la cavidad nasal. Tiene un trayecto en dirección posterior, realizando una impronta sobre la calvaria. En la protuberancia occipital interna se desvía hacia un lado o hacia el otro y se continúa con el correspondiente seno transverso. El seno se comunica mediante pequeñas aperturas con 2 o 3 lagunas venosas de forma irregular en cada lado. Numerosas vellosidades y granulaciones aracnoideas se proyectan en el interior de las lagunas, que también reciben las venas diploicas y meningias. El seno sagital superior recibe en su curso a las venas cerebrales superiores. Este se dilata a nivel de la protuberancia occipital interna para formar la confluencia de los senos. En este punto, el seno sagital superior suele continuarse con el seno transverso derecho. Se conecta con el seno transverso opuesto y recibe al seno occipital. El seno sagital inferior ocupa el margen libre inferior de la hoz del cerebro. Tiene un trayecto hacia atrás y se une a la vena cerebral magna a nivel del margen libre del tentorio del cerebelo para formar el seno recto. Recibe unas pocas venas cerebrales procedentes de la superficie medial de los hemisferios cerebrales. El seno recto ocupa la línea de unión de la hoz del cerebro con el tentorio del cerebelo. Está formado por la unión del seno sagital inferior con la vena cerebral magna. Finaliza girando hacia la izquierda para formar el seno transverso. Los senos transversos son estructuras pares que empiezan en las protuberancias occipital interna. El seno derecho suele continuarse con el seno sagital superior, mientras que el izquierdo se continúa con el seno recto. Cada seno ocupa el margen fijo del tentorio del cerebelo, haciendo impronta sobre el hueso occipital y el ángulo posterior inferior del hueso parietal. Los senos transversos reciben los senos petrosos superiores, las venas cerebrales inferiores, las venas cerebelosas y las venas diploicas. Finalizan desviándose hacia abajo como senos sigmoideos. Los senos sigmoideos son una continuación directa de los senos transversos. Cada seno gira hacia abajo y medialmente, realizando impronta en la parte mastoidea del hueso temporal.
En este lugar el seno se sitúa posteriormente al antro mastoideo. El seno gira entonces hacia adelante e inferiormente a través de la parte posterior del agujero yugular para continuar con el bulbo superior de la vena yugular. El seno occipital es un pequeño seno que ocupa el margen fijo de la hoz del cerebral. Empieza cerca del agujero magno, donde se continúa con las venas vertebrales y drena en la confluencia de los senos. Los senos cavernosos están situados en la fosa craneal media en cada lado del cuerpo del hueso esfenoides. Su interior está atravesado por numerosas trabéculas, lo cual le confiere una apariencia esponjosa, de lo que deriva su nombre. Cada seno se extiende desde la hendidura orbitaria superior, enfrente del ápice de la parte petrosa del hueso temporal, que se sitúa por debajo. La arteria carótida interna, rodea por su plexo nervioso simpático, tiene un trayecto a través del seno. El nervio abducens también pasa a través del seno. La arteria carótida interna y los nervios están separados de la sangre por un recubrimiento endotelial. El tercer y cuarto nervio craneal y las divisiones oftálmica y maxilar del trigémino tienen un trayecto por la pared lateral del seno. Se encuentran entre el recubrimiento endotelial y la dura madre. Sus tributarias son las venas oftálmicas superior e inferior, las venas cerebrales inferiores, los senos esfenoparietales y la vena central de la retina. Los senos drenan posteriormente en los senos petrosos superior e inferiormente en los plexos venosos pterigoideos. Los dos senos se intercomunican por medio de los senos intercavernosos anterior y posterior, que tienen un trayecto en el diafragma de la silla anterior y posteriormente al tallo de la hipófisis. Cada seno tiene una comunicación importante con la vena facial a través de la vena oftálmica superior. Los senos petrosos superior e inferior son pequeños senos situados en los márgenes superior e inferior de la parte petrosa del hueso temporal, a cada lado del cráneo. Cada uno de los senos superiores drena el seno cavernoso en el seno transverso y cada uno de los senos inferiores drenan el seno cavernoso en la vena yugular interna. La aracnoides es una membrana delicada e impermeable que recubre el cerebro y que se sitúa entre la pía madre internamente y la dura madre externamente. Está separada de la dura madre por un espacio virtual, el espacio subdural, relleno de una película de líquido. Se separa de la pía madre por el espacio subaracnoideo, que está lleno de líquido cefalorraquídeo. Las superficies externa e interna de la aracnoides se hallan recubiertas de células mesoteliales aplanadas. La aracnoides forma puentes sobre los surcos en la superficie del cerebro y en ciertas situaciones la aracnoides y la pía madre están ampliamente separadas para formar las cisternas subaracnoideas. La cisterna cerebelo-medular se encuentra entre la superficie inferior del cerebelo y el techo del cuarto ventrículo. La cisterna interpeduncular se halla situada entre los dos pedúnculos cerebrales. Todas las cisternas tienen una libre comunicación entre ellas y con el resto del espacio subaracnoideo. En ciertas áreas, la aracnoide se proyecta en el interior de los senos venosos para formar las vellosidades aracnoideas. Estas son más numerosas a lo largo del seno sagital superior. Las agregaciones de vellosidades aracnoideas se denominan granulaciones aracnoideas. Las vellosidades aracnoideas son los lugares donde el líquido cefalorraquídeo difunde en el interior del torrente sanguíneo. La aracnoides está conectada con la pía madre a través del espacio subaracnoideo lleno de líquido con delicadas bandas de tejido fibroso. Las estructuras que pasan en uno y otro sentido entre el cerebro y el cráneo o sus orificios deben pasar a través del espacio subaracnoideo. Todas las arterias y venas cerebrales se encuentran en este espacio, al igual que los nervios craneales. La aracnoide se fusiona con el epineuro de los nervios en su punto de salida del cráneo. En el caso del nervio óptico, la aracnoides forma una vaina para el nervio que se extiende en el interior de la cavidad orbitaria a través del canal óptico y se fusiona con la esclerótica del ojo. Así, el espacio subaracnoideo se extiende alrededor del nervio óptico hasta el propio globo ocular. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos en el interior de los ventrículos laterales tercero y cuarto del cerebro.
sale del interior del sistema ventricular cerebral a través de orificios en el techo del cuarto ventrículo y de este modo penetra en el espacio subaracnoideo. Desde este lugar circula tanto hacia arriba sobre las superficies de los hemisferios cerebrales como hacia abajo alrededor de la médula espinal. El espacio subaracnoideo espinal se extiende caudalmente hasta la segunda vértebra sacra. Finalmente, el líquido penetra al torrente sanguíneo pasando al interior de las vellosidades aracnoideas y difundiéndose a través de sus paredes. Además de la eliminación de los productos de desecho producidos por la actividad neuronal, el líquido cefalorraquídeo proporciona un medio líquido en el que flota el cerebro. Este mecanismo protege al cerebro de los traumatismos de manera efectiva. Además, en la actualidad se cree que desempeña un papel en el transporte hormonal. La pía madre es una membrana vascular recubierta de células mesoteliales aplanadas. Recubre estrechamente al cerebro, tapizando las circunvoluciones y descendiendo a los surcos más profundos. Se extiende sobre los nervios craneales y se fusiona con su epineuro. Las arterias cerebrales que penetran en la sustancia del cerebro arrastran una vaina de pía madre con ellos. La pía madre forma la tela coroidea del techo del tercer y cuarto ventrículos del cerebro y se funde con el epéndimo para formar los plexos coroideos en los ventrículos laterales y en el tercero y cuarto del cerebro. Platicando de las meninges de la médula espinal, la dura madre es una membrana fibrosa, densa y potente que recubre la médula espinal y la cola de caballo. Se continúa cranealmente a través del agujero magno con la capa meningea de la dura madre que recubre el cerebro. Por abajo, finaliza en el filum terminal a nivel del borde inferior de la segunda vértebra sacra. La vaina dural está suelta en el canal vertebral y se halla separada de la pared del mismo por el espacio extradural. Este contiene un tejido areolar laxo junto con el plexo venoso vertebral interno. La dura madre se extiende a lo largo de cada uno de los nervios y se continúa con el tejido conectivo que rodea cada uno de los nervios raquídeos, el epineuro. La superficie interna de la dura madre se halla en contacto con la aracnoides. La aracnoides es una delicada lámina impermeable que recubre la médula espinal y que se sitúa entre la pía madre internamente y la dura madre externamente. Está separada de la pía madre por un amplio espacio, el espacio subaracnoideo, que se encuentra lleno de líquido cefalorraquídeo. El espacio subaracnoideo está atravesado por una serie de finas bandas de tejido conectivo. La aracnoides se continúa por encima a través del agujero magno con la aracnoides que recubre el cerebro. Caudalmente finaliza en el filum terminal a nivel del borde inferior de la segunda vértebra sacra. La aracnoides se continúa a lo largo de las raíces de los nervios raquídeos formando pequeñas extensiones laterales del espacio subaracnoideo. La última, la pía madre, es una membrana vascular que recubre estrechamente la médula espinal. Se encuentra engrosada a cada lado entre las raíces nerviosas para formar el ligamento dentado, que tiene un trayecto hacia afuera para adherirse a la aracnoides y a la dura madre. Por este medio, la médula espinal se encuentra suspendida en mitad de la vaina dural. La pía madre se extiende a lo largo de cada una de las raíces nerviosas y se continúa con el tejido conectivo que rodea a cada uno de los nervios raquídeos.